No es que no sepas qué hacer. Es que no haces lo que sabes. Detente un segundo y piensa en esto con honestidad. No mañana, no luego. Ahora. Si alguien te preguntara qué necesitas hacer para mejorar tu vida, para ganar más dinero, para tener mejor cuerpo, para avanzar en tu trabajo, para ordenar tu mente, lo más probable es que ya tengas la respuesta. No necesitas otro video, otro libro, otro consejo. Ya lo sabes. Sabes que deberías levantarte más temprano, dejar de postergar, entrenar, estudiar, enfocarte, apagar el celular, terminar lo que empiezas. Entonces, si lo sabes, ¿por qué tu vida sigue exactamente igual? La respuesta no es falta de información. Nunca lo fue. La respuesta es más incómoda, no actúas de forma consistente. Y no actúas porque has sido entrenado, sin darte cuenta, a esperar sentirte bien primero. A esperar motivación. A esperar ganas. A esperar el momento perfecto. Y ese momento casi nunca llega. Desde pequeño te enseñaron que primero viene el deseo y luego la acción. Cuando tengas ganas, hazlo. Cuando te sientas motivado, empieza. Cuando estés inspirado, avanza. El problema es que la vida real no funciona así. La gente que progresa no vive esperando sentir algo especial para moverse. Se mueve primero. Y siente después. La motivación es una emoción. Y como toda emoción, es inestable. Hay días en que aparece, y muchos otros en los que simplemente no está. Si tu vida depende de cómo te sientes al despertar, entonces tu vida será frágil, inconsistente y mediocre. Porque habrá días, muchos, en los que no tendrás ganas de hacer nada. Y esos días son precisamente los que más importan. Mira esto con claridad. Si solo haces lo que tienes que hacer cuando te sientes bien, entonces no controlas tu vida. Tus emociones la controlan por ti. Hoy haces algo, mañana no. Hoy empiezas, mañana abandonas. Hoy te prometes cambiar, mañana te justificas. Y así pasan los años. Piensa en cuántas veces dijiste, el lunes empiezo. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta más motivado. Cuando esté de mejor ánimo. Esas frases suenan razonables, pero son trampas. Son la forma elegante que tiene la mente de postergar sin sentirse culpable. No te dice sé débil. Te dice espera un poco más. Y ese un poco más se convierte en meses. En años. En una vida entera. La mente no está diseñada para llevarte al éxito. Está diseñada para mantenerte cómodo. Para ahorrar energía. Para evitar el esfuerzo. Para huir del dolor. Cada vez que intentas hacer algo difícil, levantarte temprano, concentrarte, entrenar, avanzar en un proyecto, aparece una resistencia invisible. No es pereza. Es protección mal entendida. Tu mente intenta devolverte a lo conocido, a lo fácil, a lo cómodo. Y aquí viene una verdad que casi nadie quiere aceptar. No puedes confiar en tu mente cuando se trata de disciplina. Porque tu mente va a negociar contigo. Va a buscar excusas. Va a decirte que mañana será mejor día. Que hoy no es el momento. Que no pasa nada si fallas una vez más. Y si la escuchas, siempre perderás. Por eso tu vida no cambia, aunque sepas qué hacer. Porque sigues escuchando a una voz que no quiere que cambies. Observa a las personas que admiras. No son más inteligentes que tú. No tienen una genética especial. No están motivadas todo el tiempo. De hecho, muchas veces no tienen ganas en absoluto. La diferencia es simple y brutal. Actúan incluso cuando no quieren. Hacen lo que debe hacerse aunque su cuerpo diga no. Aunque su mente se queje. Aunque no haya entusiasmo. Ellos entendieron algo que la mayoría nunca entiende. Esperar ganas es una estrategia perdedora. Si esperas sentirte listo, nunca empezarás. Si esperas sentirte motivado, te quedarás quieto. Si esperas sentirte seguro, seguirás donde estás. La acción no sigue a la motivación. La motivación sigue a la acción. Cuando empiezas a hacer algo, aunque no tengas ganas, ocurre algo interesante. La mente se calla. La resistencia baja. El cuerpo se adapta. No porque mágicamente te vuelvas fuerte, sino porque la acción rompe el ciclo de parálisis. Pensar agota. Hacer activa. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te sentiste sin ganas de empezar algo y, una vez que lo empezaste, continuaste? ¿Cuántas veces dijiste solo 5 minutos y terminaste haciendo mucho más? Eso no es casualidad. Es una ley del comportamiento humano. El inicio es lo más difícil. No el proceso. No el final. El inicio. Por eso la regla central de este audiolibro es simple:
directa y no negociable. Hazlo incluso cuando no quieras. No cuando tengas ganas. No cuando estés motivado. No cuando el día sea perfecto. Hazlo cuando no quieras. Especialmente cuando no quieras. Porque ese es el momento en que estás entrenando algo más importante que el resultado. Estás entrenando tu carácter. Cada vez que actúas sin ganas, envías un mensaje poderoso a tu mente: yo mando aquí. Y ese mensaje, repetido día tras día, cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres alguien que depende de su estado de ánimo. Eres alguien que cumple. Alguien confiable. Alguien fuerte. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de negociar contigo mismo. Si hicieras lo que sabes que tienes que hacer, sin drama, sin excusas, sin esperar sentir algo especial. Tu cuerpo cambiaría. Tu trabajo cambiaría. Tu nivel de respeto propio cambiaría. Porque el respeto propio no nace de pensar bonito sobre ti. Nace de cumplirte. La mayoría de las personas se sienten frustradas no porque su vida sea difícil, sino porque se traicionan todos los días en pequeñas cosas. Promesas que no cumplen. Decisiones que postergan. Acciones que evitan. Y cada traición interna debilita su confianza. Poco a poco dejan de creerse. Dejan de intentarlo en serio. Pero ocurre lo contrario cuando actúas sin ganas. Cada pequeña acción cumplida fortalece tu identidad. No importa si es entrenar, estudiar, trabajar o avanzar en algo personal. Lo que importa es que hiciste lo que dijiste que harías, aunque no tuvieras ganas. Y eso cambia todo. No te vuelves disciplinado de un día para otro. Te vuelves disciplinado cada vez que eliges actuar por encima de cómo te sientes. Cada vez que decides empezar aunque tu mente diga no hoy. Cada vez que das un paso cuando sería más fácil detenerte. Esto no es dureza sin sentido. No es castigarte. Es entender que la vida que quieres está del otro lado de la incomodidad que evitas. Y mientras sigas huyendo de esa incomodidad, seguirás exactamente donde estás. Si aplicas esta mentalidad, no te convertirás en una persona perfecta. Te convertirás en una persona constante. Y la constancia, a largo plazo, vence a cualquier talento, a cualquier motivación pasajera, a cualquier excusa elegante. Tu vida cambiará el día en que entiendas que no necesitas sentirte listo para actuar. Solo necesitas actuar. El movimiento crea claridad. La acción crea fuerza. Y la disciplina, practicada incluso sin ganas, crea libertad. Y ahora, con esa idea clara, con esa verdad incómoda frente a ti, la pregunta ya no es si sabes qué hacer. La pregunta es, ¿lo harás, incluso cuando no quieras? Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte número 1. La verdad incómoda sobre la disciplina. Capítulo 1. La disciplina, no la motivación, es el verdadero motor del cambio. La mayoría de las personas cree que el cambio empieza cuando aparece la motivación. Esperan sentirse inspiradas, energizadas, con ganas. Esperan ese impulso interno que les haga levantarse con fuerza y decir ahora sí. El problema es que ese impulso es inestable. Viene y va. A veces aparece por la mañana y desaparece al mediodía. Otras veces no aparece en absoluto durante semanas. Construir tu vida alrededor de algo tan frágil es como construir una casa sobre arena. La motivación siempre falla porque depende de factores que no controlas. Cómo dormiste, qué pasó ayer, si alguien te habló mal, si el clima está gris, si algo no salió como esperabas. Basta un pequeño contratiempo para que desaparezca. Y cuando desaparece, también lo hace tu compromiso. Por eso tanta gente empieza con entusiasmo y abandona en silencio. No fallaron por falta de capacidad, fallaron porque confiaron en una emoción. La motivación es reactiva. Responde a estímulos externos. Un video inspirador, una frase poderosa, una charla que te mueve. Pero su efecto es corto. Te empuja un rato y luego se disuelve. Y cuando eso pasa, si no hay algo más sosteniendo la acción, vuelves al mismo lugar. La disciplina, en cambio, no depende de estímulos. Depende de una decisión. La disciplina es hacer lo que debe hacerse aunque no haya emoción detrás. Aunque no haya energía extra. Aunque nadie te esté mirando. No es emocionante. No es glamorosa. No da likes. Pero funciona. Siempre funciona.
Porque no se apoya en cómo te sientes, sino en lo que decides hacer con lo que sientes. Aquí aparece una distinción clave que casi nadie hace: saber no es hacer. Saber es pasivo. Hacer es activo. Puedes saber exactamente que necesitas cambiar y aún así no cambiar nada. Puedes tener toda la información correcta y seguir igual. El mundo está lleno de personas informadas pero estancadas. Personas que saben de nutrición pero no comen bien. Que saben de finanzas pero no ahorran. Que saben de productividad pero no avanzan. El conocimiento no transforma si no se convierte en acción. Saber te hace sentir inteligente. Hacer te hace cambiar. Y el cerebro prefiere sentir que ya avanzó, aunque no lo haya hecho. Por eso consumir información da una falsa sensación de progreso. Lees, escuchas, asientes con la cabeza, y luego no haces nada. La disciplina rompe esa ilusión. Te obliga a pasar del pensamiento al movimiento. La diferencia entre las personas que cambian y las que no está en lo que saben. Está en lo que hacen cuando no tienen ganas. Ahí se separan los caminos. Cuando aparece la incomodidad, uno se detiene y el otro continúa. Uno negocia, el otro ejecuta. Uno espera sentirse mejor, el otro actúa y se siente mejor después. La disciplina no es un rasgo con el que naces. Es una práctica. Se construye con decisiones pequeñas, repetidas. No aparece de golpe. Se entrena. Y como todo entrenamiento, al inicio duele. Porque estás yendo en contra de un patrón antiguo, el de evitar lo incómodo. Cada día enfrentas microdecisiones. Levantarte o quedarte. Empezar o postergar. Enfocarte o distraerte. Cumplir o justificarte. La disciplina vive ahí, no en grandes discursos. Vive en lo cotidiano. En lo que nadie celebra. En lo que nadie ve. Y cada una de esas decisiones es un voto por la persona que estás construyendo. Cuando dependes de la motivación, solo actúas cuando todo se alinea. Cuando practicas la disciplina, actúas incluso cuando nada se alinea. Esa es la diferencia entre progreso ocasional y progreso real. La motivación te da picos. La disciplina te da una línea constante hacia adelante. Muchas personas dicen, no soy disciplinado. Pero en realidad sí lo son, solo que en dirección contraria. Son disciplinados para dormir tarde, para postergar, para distraerse, para evitar. La disciplina no es solo hacer cosas difíciles. Es repetir patrones. Y si repites el patrón de evitar, te vuelves experto en evitar. La disciplina verdadera empieza cuando dejas de discutir contigo mismo. Cuando decides que algunas cosas no son negociables. No porque tengas ganas, sino porque es lo que toca. En ese momento ocurre algo profundo, reduces el desgaste mental. Ya no gastas energía decidiendo cada día si vas a hacerlo o no. Simplemente lo haces. La motivación pregunta, ¿cómo me siento hoy? La disciplina afirma, esto es lo que hago, independientemente de cómo me sienta. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia una vida entera. La disciplina es una decisión diaria porque no se guarda para siempre. No la tomas una vez y listo. Se renueva cada día, cada mañana, cada momento en que aparece la resistencia. Y ahí es donde muchos fallan, creen que la disciplina es un estado permanente. No lo es. Es una elección repetida. Hay días fáciles y días difíciles. Días en los que todo fluye y días en los que todo pesa. La disciplina no elimina los días difíciles. Te permite atravesarlos sin abandonar. Te permite seguir avanzando incluso cuando el entusiasmo se fue. Cuando entiendes esto, dejas de buscar motivación como si fuera un salvavidas. Dejas de depender de ella. Y paradójicamente, aparece más seguido. Porque la acción genera energía. El movimiento despierta el ánimo. Pero ya no la necesitas para empezar. La disciplina también redefine tu identidad. Cada vez que cumples una acción sin ganas, refuerzas la imagen de alguien que no se rinde ante la incomodidad. Y esa imagen interna es poderosa. Empiezas a confiar en ti. A respetarte. Porque sabes que cuando dices que harás algo, lo haces. La falta de disciplina no es falta de fuerza. Es exceso de negociación. Es escuchar demasiadas veces a la voz que busca el camino fácil. La disciplina silencia esa voz con hechos, no con palabras. No se trata de ser duro todo el tiempo. Se trata de ser claro. Claro con lo que importa. Claro con tus prioridades. Claro con lo que ya decidiste. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando no tienes disciplina, cualquier impulso te domina. Cualquier distracción te arrastra. Cualquier emoción te desvía.
La persona disciplinada no es la que nunca falla, sino la que no usa la falla como excusa para rendirse. Ajusta, vuelve, continúa. Sin drama. Sin castigo. Sin abandonar el camino. Si miras con atención, verás que todo cambio duradero en la vida sigue el mismo patrón. Decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, incluso cuando no hay motivación. No hay atajos. No hay sustitutos. La disciplina es el motor silencioso detrás de cualquier transformación real. Cuando aceptas esto, dejas de esperar sentirte listo. Dejas de buscar el estado emocional perfecto. Empiezas a construir desde donde estás, con lo que tienes, hoy. Y eso, repetido día tras día, crea resultados que la motivación sola jamás podría sostener. La disciplina no te promete emoción. Te promete avance. Y el avance, con el tiempo, cambia todo. Capítulo 2. Todos saben qué hacer, pocos lo hacen. Hay una verdad incómoda que atraviesa todas las áreas de la vida. La mayoría de las personas ya sabe qué debería hacer para mejorar, pero muy pocas lo hacen de forma constante. No es un problema de ignorancia. Es un problema de ejecución. Si el conocimiento fuera suficiente, todos estarían en forma, tendrían estabilidad financiera, relaciones sanas y una vida ordenada. Pero no es así. La brecha real no está entre los que saben y los que no saben, sino entre los que actúan y los que solo piensan. La mayoría abandona porque subestima el peso de la constancia. Empiezan con energía, con planes, con promesas internas, pero no están preparados para la parte menos visible del proceso. La repetición sin aplausos, el avance lento, los días en los que no hay resultados inmediatos. Cuando el entusiasmo inicial se apaga, interpretan eso como una señal de que algo anda mal, cuando en realidad es la señal de que el proceso real acaba de empezar. Abandonar casi nunca ocurre de golpe. No es una decisión dramática. Es un desliz silencioso. Un día no haces lo que dijiste que harías. Al día siguiente tampoco. Luego empiezas a justificarte. Y finalmente te convences de que no era tan importante. Así mueren la mayoría de los proyectos, no por dificultad extrema, sino por falta de continuidad. La mente es experta en protegerte del esfuerzo prolongado. Puede tolerar picos de incomodidad, pero no le gusta la incomodidad sostenida. Por eso muchas personas son buenas empezando, pero malas continuando. Les encanta el inicio, la idea, la planificación. Pero cuando llega el momento de repetir la acción sin emoción nueva, sin novedad, sin recompensa inmediata, se desconectan. Aquí entra en juego una de las trampas más peligrosas, el mañana empiezo. No parece una excusa. Parece una decisión razonable. Mañana con más energía. Mañana con más tiempo. Mañana con mejor ánimo. Pero ese mañana casi nunca llega en la forma que imaginas. Mañana trae nuevas excusas, nuevas distracciones, nuevas razones para postergar. El mañana empiezo no es más que una forma elegante de decir no quiero sentir esta incomodidad ahora. Y cada vez que lo dices, entrenas a tu mente a huir. Le enseñas que siempre hay una salida, que no hace falta enfrentar nada hoy. Y esa lección se queda. Las personas que cambian no son las que nunca piensan en mañana. Son las que entienden que mañana es una ilusión si no actúas hoy. Saben que la acción real ocurre en el presente, en el momento exacto en que preferirías no hacerlo. Ahí es donde se define todo. La mayoría abandona porque confunde dificultad con señal de error. Sienten resistencia y piensan que no es para ellos. Sienten cansancio y creen que algo está mal. Sienten aburrimiento y asumen que perdieron el camino. Pero la resistencia no es una señal de que debes parar, es una señal de que estás saliendo de lo cómodo. Cualquier cosa que valga la pena exige atravesar fases donde no hay motivación, donde no hay claridad, donde no hay resultados visibles. Y esas fases no se superan pensando, se superan haciendo. Paso a paso. Día a día. Sin negociar. Aquí es donde la acción separa a los mediocres de los fuertes. No porque unos sean mejores personas que otros, sino porque unos deciden actuar cuando es incómodo y otros no. Esa es toda la diferencia. No hay misterio. No hay secreto oculto. El mediocre espera sentirse listo. El fuerte actúa sin sentirse listo. El mediocre espera confianza. El fuerte construye confianza actuando. El mediocre espera condiciones ideales. El fuerte crea condiciones moviéndose. La fuerza no aparece antes de la acción. Aparece después. Pero solo si actúas. Observa con honestidad tu propia experiencia. Cada vez que postergas algo importante, no te sientes mejor. Sientes alivio momentáneo y luego culpa.
Sientes descanso inmediato y luego frustración. El alivio de evitar es corto. El costo es largo. En cambio, cuando haces lo que debes hacer, aunque no tengas ganas, la incomodidad es corta y el beneficio es duradero. Pero la mente siempre elige el beneficio inmediato. Por eso necesita una estructura que la obligue a moverse. Si no hay una decisión firme, si todo es flexible, la flexibilidad se convierte en abandono. Las personas que hacen no son más duras. Son más claras. Tienen menos conversaciones internas. Menos debates. Menos veremos. Deciden y ejecutan. No porque sea fácil, sino porque es simple. Simplicidad no es comodidad. Es eliminar lo innecesario. Eliminar la negociación interna constante. Eliminar la espera eterna de sentirse bien. El mañana empiezo también es una forma de proteger la identidad. Mientras no empiezas, sigues siendo alguien que podría. Podrías cambiar. Podrías mejorar. Podrías lograrlo. Pero en el momento en que empiezas, te expones a fallar. Y la mente prefiere la fantasía del potencial a la realidad del esfuerzo. Actuar es arriesgar la imagen que tienes de ti mismo. Es aceptar que no serás perfecto. Que avanzarás lento. Que cometerás errores. Y para muchos, esa exposición es más incómoda que quedarse igual. Por eso pocos hacen. Porque hacer te obliga a confrontarte. A verte sin excusas. A descubrir tu nivel real de compromiso. Y eso asusta. La acción también elimina autoengaños. Mientras piensas, todo parece posible. Cuando haces, la realidad se vuelve concreta. Y no todos están dispuestos a ver eso. Pero ahí está la clave, la acción te muestra la verdad. Y la verdad, aunque duela al inicio, libera. Te permite ajustar, mejorar, avanzar. Pensar sin actuar solo mantiene la ilusión. Los fuertes no son los que nunca dudan. Son los que actúan a pesar de la duda. No esperan seguridad. Construyen seguridad con repetición. No esperan valentía. La generan enfrentando lo incómodo. Cada vez que eliges actuar en lugar de postergar, refuerzas una identidad distinta. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que hace. Y esa identidad cambia tus decisiones futuras. Hace que la próxima acción sea un poco más fácil. No porque desaparezca la resistencia, sino porque ya sabes que puedes atravesarla. La mediocridad no es falta de talento. Es falta de acción sostenida. Es una suma de pequeñas renuncias diarias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo construyen una vida pequeña. La fortaleza no se nota en grandes gestos. Se nota en la constancia silenciosa. En la persona que aparece incluso cuando nadie la ve. En la que cumple incluso cuando no hay reconocimiento. En la que actúa incluso cuando sería más cómodo postergar. No se trata de hacer todo perfecto. Se trata de no abandonar. De volver al camino una y otra vez. De no permitir que un día sin acción se convierta en una identidad sin acción. La diferencia entre saber y hacer no es intelectual. Es emocional. Es la capacidad de tolerar la incomodidad sin huir. Y esa capacidad se entrena enfrentándola, no evitándola. Cada vez que dices mañana, refuerzas el hábito de escapar. Cada vez que dices ahora, refuerzas el hábito de avanzar. No hay punto medio real. O entrenas una cosa o entrenas la otra. Las personas fuertes no esperan que las ganas aparezcan. Entienden que las ganas son consecuencia, no requisito. Actúan primero. Y luego, muchas veces, las ganas llegan. Pero ya no importan. Al final, todos saben qué hacer. Pero solo unos pocos deciden hacerlo cuando no hay excusas externas, cuando el cansancio aparece, cuando la mente pide descanso. Esos pocos no son especiales. Son consistentes. Y la consistencia, sostenida en el tiempo, es una fuerza imparable. Actuar no te garantiza resultados inmediatos. Pero no actuar te garantiza estancamiento. Y esa es una garantía que demasiadas personas aceptan sin darse cuenta. La acción, repetida, incluso sin ganas, es el filtro definitivo. Y ese filtro separa, de forma silenciosa pero implacable, a los que se quedan donde están de los que avanzan. Parte 2. ¿Cómo piensa una mente fuerte? Capítulo 3. La mente busca comodidad, no éxito. La mente no está diseñada para llevarte al éxito. Esta frase incomoda porque rompe una ilusión muy arraigada, la idea de que tu mente siempre quiere lo mejor para ti. No es así. Tu mente quiere seguridad, ahorro de energía y comodidad. Quiere que sobrevivas, no que te superes. Y muchas veces,
Lo que hoy interpretas como autosabotaje no es más que un mecanismo antiguo haciendo exactamente lo que fue programado para hacer. Entender esto cambia por completo la forma en que te relacionas contigo mismo. Dejas de tomarte cada pensamiento como una verdad y empiezas a verlo como una sugerencia interesada. Porque cuando intentas avanzar, tu mente no te pregunta si eso te hará crecer, te pregunta si eso te hará sentir incómodo. Y si la respuesta es sí, activará resistencia. La mente te sabotea de manera sutil, no con órdenes claras, sino con dudas razonables. No te dice abandona, te dice no hoy. No te dice rinde, te dice descansa un poco más. No te dice no seas disciplinado, te dice sé flexible. Y esas frases, que suenan lógicas, son en realidad puertas de escape. El sabotaje mental no se siente como un ataque. Se siente como una conversación interna suave, persuasiva, convincente. Por eso es tan peligroso. Porque no se presenta como enemigo, sino como una voz protectora. Te habla de equilibrio, de bienestar, de autocuidado. Y muchas veces usa palabras correctas para justificar decisiones equivocadas. La mente también exagera el esfuerzo. Convierte tareas simples en montañas. Hace que empezar parezca más agotador de lo que realmente es. Te proyecta cansancio futuro, aburrimiento, frustración, aunque todavía no hayas dado el primer paso. Esa anticipación negativa no busca precisión, busca inmovilidad. Aquí aparece el enemigo invisible, la resistencia mental. No la ves, no la tocas, pero la sientes. Aparece justo antes de hacer algo importante. No durante. Antes. Es ese peso interno que te empuja a distraerte, a revisar el celular, a hacer cualquier cosa menos lo que habías decidido hacer. La resistencia mental no desaparece esperando. No se va pensando. Se diluye con acción. Pero como la acción es precisamente lo que la resistencia quiere evitar, se crea un círculo. Piensas, sientes resistencia, postergas, piensas más, sientes más resistencia. Y así pasan las horas. Muchas personas creen que primero deben sentirse listas para actuar. Pero sentirse listo es una ilusión. La mente siempre encontrará una razón para no estarlo. Siempre habrá algo que mejorar antes, algo que aprender más, algo que preparar. Y mientras sigues preparando, no haces. La resistencia mental no es señal de que algo esté mal. Es señal de que estás a punto de hacer algo que importa. Si no hubiera resistencia, no habría crecimiento. La resistencia es el peaje. El problema no es sentirla, es obedecerla. Cuando obedeces la resistencia, refuerza su poder. Le enseñas que funciona. Que basta con incomodarte un poco para que retrocedas. Y la próxima vez, será más fuerte, más rápida, más convincente. Por eso aprender a no negociar contigo mismo es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Negociar suena razonable, pero es una trampa. Porque la negociación interna casi siempre termina en concesión. Y esa concesión casi siempre va en dirección a lo fácil. Cuando negocias contigo mismo, la mente gana experiencia. Aprende qué argumentos funcionan. Aprende qué excusas te convencen. Aprende en qué momentos estás más débil. Y los usará otra vez. Las personas disciplinadas no son más fuertes mentalmente, son más claras en sus reglas. Deciden de antemano qué se hace y qué no se discute. Eliminan la negociación en el momento crítico. No preguntan, ¿tengo ganas? Preguntan, ¿esto es lo que decidí hacer? Y actúan. La claridad vence a la resistencia. Cuantas más decisiones dejas abiertas, más espacio le das a la mente para sabotear. La mente prospera en la ambigüedad. Donde hay duda, entra. Donde hay flexibilidad sin estructura, se instala. No negociar contigo mismo no significa ser rígido o cruel. Significa ser coherente. Significa no permitir que cada emoción momentánea tenga derecho a voto. Significa respetar decisiones tomadas en momentos de calma. La mente es experta en justificar el abandono usando argumentos lógicos. Hoy no rindes bien, no estás al 100%, mañana lo harás mejor. Pero el progreso no exige rendimiento perfecto, exige presencia. Exige aparecer. Cuando decides actuar sin negociar, al principio se siente incómodo. Porque estás rompiendo un hábito profundo. Estás dejando de darle poder a una voz que siempre tuvo la última palabra. Pero con el tiempo ocurre algo interesante. La resistencia pierde intensidad. No desaparece, pero se vuelve manejable. La resistencia mental es como un músculo mal entrenado. Grita cuando lo usas. Pero si lo usas de forma constante, deja de doler tanto.
El problema es que la mayoría deja de usarlo al primer dolor. La mente busca comodidad, no éxito. El éxito requiere hacer cosas que no dan placer inmediato. Requiere retrasar gratificación. Requiere soportar incomodidad. Y la mente, fiel a su diseño, intentará evitar todo eso. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contigo mismo. Dejas de pensar que eres débil o defectuoso. Simplemente aceptas que hay una parte de ti que no quiere cambiar. Y en lugar de convencerla, la superas con acción. No necesitas derrotar a tu mente. Necesitas dejar de obedecerla ciegamente. Tratar sus pensamientos como información, no como órdenes. Escuchar sin seguir. Cada vez que actúas a pesar de la resistencia, reescribes el patrón. Demuestras que no necesitas sentirte cómodo para avanzar. Y esa experiencia, repetida, construye confianza real. La mente aprende por evidencia, no por discursos. No le importa lo que digas, le importa lo que haces. Si actúas incluso cuando protesta, aprende que ya no manda. Si cedes cada vez, aprende que puede detenerte. No negociar contigo mismo también protege tu energía. La negociación constante agota. Tomar decisiones una y otra vez sobre lo mismo cansa. Cuando algo está decidido, liberas espacio mental para ejecutar. La comodidad es adictiva. Cada vez que eliges lo fácil, se vuelve más atractivo. Cada vez que eliges lo difícil, se vuelve más posible. No porque se vuelva cómodo, sino porque te vuelves capaz. La resistencia mental nunca desaparece del todo. Incluso personas muy disciplinadas la sienten. La diferencia es que no la toman como señal. La toman como ruido de fondo. La verdadera fortaleza no es ausencia de resistencia, es capacidad de moverte con ella presente. Si sigues esperando a que tu mente esté de acuerdo, esperarás toda la vida. El cambio empieza cuando dejas de pedir permiso a tus pensamientos y empiezas a actuar según tus decisiones. La mente quiere comodidad. Tú decides si le das el control o si usas su energía para construir algo más grande que su miedo. Cada vez que no negocias, cada vez que actúas sin ganas, cada vez que atraviesas la resistencia, te conviertes en alguien distinto. No por lo que logras afuera, sino por lo que fortaleces adentro. Y esa fortaleza mental, silenciosa y constante, es la base de todo lo que viene después. Capítulo 4. Personas exitosas no son especiales. Existe una creencia cómoda que tranquiliza a muchos y frena a casi todos, la idea de que las personas exitosas son especiales, que nacieron con algo distinto. Más talento, más inteligencia, más suerte, mejores oportunidades. Esa creencia es peligrosa porque libera de responsabilidad. Si ellos son especiales y tú no, entonces no hay nada que hacer. Pero esa explicación, aunque reconfortante, es falsa. Las personas exitosas no son especiales. Son persistentes. Y esa diferencia cambia todo. El mito del talento y la suerte es una de las historias favoritas de la mente para justificar la inacción. Es más fácil pensar que otros llegaron lejos por factores externos que aceptar que llegaron lejos porque hicieron durante años cosas que la mayoría no estuvo dispuesta a hacer. El talento existe, la suerte existe, pero rara vez explican el resultado final. Lo que realmente pesa es lo que ocurre cuando nadie está mirando. La mayoría de las personas solo ve el resultado. Ve el éxito visible, el reconocimiento, la seguridad, la libertad. No ve las horas silenciosas, repetitivas, aburridas. No ve las veces que esa persona trabajó sin ganas, sin aplausos, sin certeza de que funcionaría. Y como no lo ve, lo subestima. El talento sin disciplina es frágil. Puede brillar un tiempo, pero se apaga. La disciplina sin talento, en cambio, avanza lento pero constante. Y a largo plazo, suele llegar más lejos. Porque el progreso real no se construye en momentos extraordinarios, sino en rutinas ordinarias sostenidas. La suerte también está sobrevalorada. La suerte favorece a quien está en movimiento. Aparece cuando ya estás trabajando, no cuando estás esperando. Muchas oportunidades parecen casuales desde afuera, pero desde adentro son consecuencia de haberse presentado muchas veces cuando habría sido más fácil no hacerlo. Las personas exitosas no esperan condiciones ideales. Trabajan con condiciones imperfectas. No esperan tener ganas. No esperan sentirse seguros. No esperan sentirse inspirados. Hacen lo que tienen que hacer porque ya decidieron quién quieren ser. Aquí hay una diferencia crucial. La mayoría actúa según cómo se siente, los fuertes actúan según lo que decidieron. Esa es la línea divisoria. No entre inteligentes y tontos. No entre talentosos y comunes.
entre los que obedecen sus emociones y los que las atraviesan. Hacer lo que otros no hacen cuando nadie mira no es heroico. Es incómodo. Es repetitivo. Es aburrido. Es levantarte cuando podrías quedarte. Es continuar cuando podrías abandonar. Es enfocarte cuando podrías distraerte. Es cumplir sin testigos. Y ahí es donde se construye la diferencia real. Cuando nadie mira, no hay presión externa. No hay recompensa inmediata. No hay castigo social si fallas. Solo estás tú y tu decisión. Y en ese espacio íntimo es donde se define tu carácter. No en lo que prometes públicamente, sino en lo que haces en privado. La mayoría es fuerte cuando hay motivación externa. Cuando hay expectativas, plazos, miradas. Pero se desarma cuando eso desaparece. Las personas exitosas desarrollan la capacidad de sostener el esfuerzo incluso en ausencia de estímulos externos. Porque su estándar no depende de otros, depende de sí mismos. Trabajar incluso sin ganas es una habilidad entrenable. No es una condena. No es una vida sin disfrute. Es una comprensión madura de cómo funciona el progreso. Hay días buenos y días malos. Hay días fluidos y días pesados. Esperar que todos los días sean buenos es una fantasía infantil. La persona que espera sentirse bien para trabajar está entregando el control de su vida a su estado emocional. Y el estado emocional es volátil. Cambia con el sueño, con el clima, con una conversación, con una noticia. Construir algo sólido sobre algo tan cambiante es una receta para la frustración. Las personas exitosas aceptan que habrá días sin ganas y no hacen de eso un drama. No se preguntan si eso significa algo. Simplemente actúan. No porque les guste, sino porque entienden que la acción es parte del acuerdo que hicieron consigo mismos. Ese acuerdo interno es clave. No se trata de ser duro todo el tiempo, sino de ser coherente. Coherente entre lo que dices que quieres y lo que haces cuando es incómodo avanzar hacia eso. Muchos confunden pasión con consistencia. Creen que si algo es para ellos, siempre tendrán ganas. Pero la pasión real también se desgasta. También se cansa. La diferencia es que quienes llegan lejos no usan ese cansancio como excusa para detenerse. El mito del talento también hace que muchos abandonen demasiado pronto. Ven a alguien que avanza rápido al inicio y asumen que nunca lo alcanzarán. Pero no ven que muchas trayectorias lentas superan a las rápidas con el tiempo. Porque la velocidad inicial no importa tanto como la dirección sostenida. La gente común espera resultados rápidos para confirmar que va por buen camino. La gente fuerte entiende que los resultados son consecuencia, no guía. Sigue avanzando incluso cuando no hay señales claras de éxito. Confía más en el proceso que en el aplauso. Hacer lo que otros no hacen no significa hacer cosas extraordinarias. Significa hacer cosas básicas de manera extraordinariamente consistente. Dormir mejor. Aparecer. Practicar. Estudiar. Repetir. Corregir. Volver a repetir. Nada de eso es espectacular. Todo eso es efectivo. Las personas exitosas no son inmunes a la duda. Dudan. Se cansan. Se frustran. Pero no convierten esas emociones en órdenes. Las reconocen y continúan. No porque sean frías, sino porque son claras. Trabajar sin ganas no te convierte en un robot. Te convierte en alguien confiable. Alguien que no depende del humor del día para cumplir. Y esa confiabilidad, primero contigo mismo y luego con otros, es una ventaja enorme. La mayoría quiere sentirse motivada antes de actuar. Las personas fuertes actúan y permiten que la motivación llegue después, si llega. Ya no la necesitan para empezar. Con el tiempo, algo cambia. No desaparece la incomodidad, pero cambia tu relación con ella. Ya no te detiene. Se vuelve parte del paisaje. Y esa tolerancia es lo que permite hacer en un año lo que otros no hacen en 10. El éxito no es un evento. Es una acumulación. Una suma de días en los que hiciste un poco más de lo que tenías ganas de hacer. Una suma de momentos en los que elegiste actuar en lugar de justificarte. Y esa suma no se nota al inicio. Se nota después. Las personas exitosas no tienen una vida perfecta. Tienen una vida coherente. Coherente entre lo que valoran y lo que hacen. Y esa coherencia se construye en silencio, cuando nadie mira, cuando no hay emoción, cuando solo queda la decisión. Si quitas el mito del talento y la suerte, queda algo más exigente pero más liberador: responsabilidad. La responsabilidad de elegir actuar incluso sin ganas. Incluso cuando no es cómodo. Incluso cuando no hay garantías. Y esa responsabilidad, asumida día tras día,
es lo único verdaderamente especial que tienen las personas que llegan lejos. Parte número 3. La regla que silencia la mente. Capítulo 5. La regla de oro. Cuando no quieras hacerlo, hazlo. Existe una regla simple que, aplicada de forma constante, tiene el poder de transformar por completo la manera en que actúas y decides. Cuando no quieras hacerlo, hazlo igual. No es una frase motivacional. No es un eslogan. Es una estrategia práctica para romper el ciclo de la postergación y recuperar el control sobre tu comportamiento. La mayoría de las personas cree que el problema está en la falta de ganas. Piensan que si tuvieran más motivación, más energía o más claridad, actuarían mejor. Pero la verdad es que el verdadero problema no es la falta de ganas, sino el exceso de pensamiento antes de actuar. Pensar demasiado amplifica la resistencia. Actuar la reduce. Cuando empiezas, algo cambia casi de inmediato. No porque el trabajo se vuelva fácil, sino porque la mente deja de tener tanto espacio para sabotear. Antes de empezar, la mente imagina escenarios, exagera el esfuerzo, anticipa cansancio, aburrimiento y fracaso. Después de empezar, la mente se enfoca en la tarea concreta. Pasa del qué pasará al qué sigue. Y ese cambio es clave. Empezar elimina la resistencia porque la resistencia vive en la anticipación, no en la ejecución. Es más pesada antes de actuar que durante la acción. La mente sufre más imaginando el esfuerzo que realizándolo. Por eso el inicio es el punto crítico. No el desarrollo. No el final. El inicio. La regla de oro no te pide terminar todo. No te pide hacerlo perfecto. Solo te pide empezar. Y empezar, en la mayoría de los casos, es suficiente para cambiar la dinámica interna. Una vez que estás en movimiento, la inercia empieza a trabajar a tu favor. Aquí entra el poder de los primeros 5 minutos. 5 minutos parecen insignificantes, pero tienen un efecto desproporcionado. Son lo suficientemente cortos como para no asustar a la mente, y lo suficientemente largos como para romper la parálisis. Cuando te dices solo 5 minutos, reduces la resistencia porque no estás prometiendo esfuerzo prolongado. Estás prometiendo una acción mínima. La mente tolera compromisos pequeños. No tolera compromisos indefinidos. Decir voy a trabajar 5 minutos es aceptable. Decir voy a trabajar 2 horas activa defensas. Pero una vez que pasan esos 5 minutos, algo suele ocurrir, continúas. No siempre, pero muchas veces. Porque el mayor obstáculo ya fue superado. Los primeros 5 minutos no son una técnica de engaño. Son una forma de respetar cómo funciona la mente humana. La mente necesita sentir que puede salir si quiere. Cuando sabe que no está atrapada, se relaja. Y cuando se relaja, deja de resistir tanto. Acción inmediata vence al pensamiento excesivo. Pensar no es malo, pero pensar sin actuar se convierte en una forma sofisticada de evitar. Hay personas que pasan años pensando en cambiar, analizando opciones, comparando caminos, preparándose mentalmente. Y mientras tanto, no hacen nada. El pensamiento les da la ilusión de progreso sin el riesgo de la acción. La acción inmediata corta ese bucle. No te permite construir historias elaboradas. No te deja tiempo para negociar. Simplemente te mueve. Y el movimiento, incluso pequeño, cambia el estado interno. Cambia la energía. Cambia el enfoque. Las personas disciplinadas no tienen mejores pensamientos. Tienen mejores respuestas ante sus pensamientos. Cuando aparece la voz que dice no hoy, no discuten. Actúan. No porque crean que la voz desaparecerá, sino porque saben que discutir la fortalece. Cada vez que piensas demasiado antes de actuar, le das poder a la resistencia. Cada argumento que consideras, cada excusa que evalúas, alimenta el problema. La mente no necesita ganar el debate, solo necesita retrasarte lo suficiente. La regla de oro elimina el debate. Cuando no quieras hacerlo, hazlo. Punto. No hay diálogo. No hay análisis. No hay justificación. Hay acción. Al principio, esto se siente incómodo. Porque estás acostumbrado a escuchar tus pensamientos como si fueran órdenes. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a verlos como ruido. Como comentarios de fondo que no determinan tu comportamiento. El poder de esta regla no está en hacer grandes cosas, sino en hacer pequeñas cosas de forma consistente. No se trata de forzarte a rendir al máximo todos los días. Se trata de no permitir que la falta de ganas se convierta en inacción total. Hay una diferencia enorme entre descansar conscientemente y evitar por resistencia. Descansar es una decisión clara.
Evitar es una reacción. La regla de oro no elimina el descanso, elimina la excusa disfrazada de descanso. Cuando aplicas esta regla, entrenas una respuesta automática, incomodidad igual a acción. En lugar de incomodidad igual a huida. Y esa reprogramación es poderosa. Porque la incomodidad es inevitable en cualquier proceso de crecimiento. La pregunta no es si aparecerá, sino qué harás cuando aparezca. La acción inmediata también construye confianza. No la confianza superficial de sentirte bien contigo mismo, sino la confianza profunda de saber que puedes moverte incluso cuando no te sientes bien. Esa confianza no depende del estado de ánimo. Depende de la experiencia acumulada. Cada vez que empiezas sin ganas y continúas, aunque sea un poco, refuerzas una identidad distinta. Dejas de verte como alguien que necesita motivación y empiezas a verte como alguien que actúa. Y esa identidad influye en decisiones futuras. Pensar demasiado debilita la acción porque convierte cada tarea en un problema emocional. La acción inmediata la convierte en una tarea práctica. Algo que se hace paso a paso, sin drama. La mayoría de las personas espera a que la resistencia desaparezca para actuar. Pero la resistencia no desaparece antes de actuar. Desaparece durante la acción. Y si no desaparece, al menos se vuelve manejable. No necesitas sentirte listo para empezar. No necesitas sentirte motivado. No necesitas sentirte fuerte. Solo necesitas empezar. El inicio no requiere emoción, requiere decisión. La regla de oro no promete comodidad. Promete movimiento. Y el movimiento, repetido, crea avance. El avance, acumulado, crea cambio. Cada vez que aplicas esta regla, estás votando por una versión de ti que no se deja gobernar por la inercia. Una versión que entiende que el momento más importante no es cuando tienes ganas, sino cuando no las tienes. La acción inmediata no elimina el miedo, la duda o el cansancio. Te enseña a avanzar con ellos presentes. Y esa habilidad es mucho más valiosa que cualquier estado emocional pasajero. Cuando no quieras hacerlo, hazlo. No porque sea fácil, sino porque funciona. Capítulo 6. Cómo obligarte a empezar, aunque tu cuerpo diga no. Empezar es el punto más difícil de cualquier cambio. No continuar, no terminar, sino empezar. El cuerpo pesa, la mente protesta y todo parece empujarte a quedarte donde estás. No porque seas débil, sino porque estás enfrentando inercia. La inercia es la tendencia natural a permanecer igual. Y romperla requiere una fuerza inicial clara, aunque pequeña. La buena noticia es que no necesitas fuerza extraordinaria para empezar. Necesitas técnicas simples aplicadas con consistencia. La mayoría fracasa no porque no tenga voluntad, sino porque intenta arrancar de formas demasiado grandes, demasiado abstractas o demasiado exigentes. El cuerpo y la mente se resisten a lo vago y a lo enorme. Responden mejor a lo concreto y pequeño. Una de las formas más efectivas de obligarte a empezar es reducir la tarea al primer movimiento físico. No al proyecto completo. No al resultado final. Al primer gesto. Abrir el documento. Ponerte las zapatillas. Sentarte en la silla. Esos movimientos son tan simples que el cuerpo no tiene tiempo de resistirse. Y una vez que ocurren, el estado interno empieza a cambiar. El cuerpo sigue al movimiento más de lo que el movimiento sigue al cuerpo. No esperes sentir energía para moverte. Muévete para generar energía. Esta lógica va en contra de la intuición común, pero funciona. El cuerpo responde a la acción con activación. La quietud, en cambio, profundiza la pesadez. Otra técnica poderosa es eliminar decisiones antes de que aparezca la resistencia. Decidir de antemano cuándo y dónde vas a actuar reduce drásticamente la fricción. No te preguntas si lo harás. Ya está decidido. La mente odia los espacios vacíos y ama la improvisación. Darle estructura la desarma. Romper la inercia mental también implica cambiar el entorno. La mente se apoya mucho en señales externas. Si el entorno invita a la distracción, la acción se vuelve más difícil. No porque seas débil, sino porque estás luchando contra estímulos constantes. Preparar el entorno no es trampa, es estrategia. La mayoría intenta cambiar su comportamiento sin cambiar su contexto. Y eso es nadar contra la corriente. Quitar obstáculos, reducir opciones y facilitar el inicio hace que empezar requiera menos esfuerzo consciente. Y menos esfuerzo significa menos resistencia. Otra técnica simple es usar el tiempo como ancla. No cuando tenga ganas, sino a tal hora. El cuerpo responde mejor a horarios que a emociones. Un horario no discute. Llega y ocurre.
Al principio cuesta, pero con repetición se vuelve automático. Romper la inercia mental también requiere aceptar que los primeros minutos siempre se sienten incómodos. No hay forma de evitarlos. Esperar que no aparezcan es una expectativa irreal. Aceptarlos reduce el conflicto interno. Dejas de pelear con la sensación y te enfocas en la acción. Convertir la acción en hábito es el verdadero objetivo. No porque el hábito elimine el esfuerzo, sino porque lo reduce. El hábito es energía ahorrada. Es menos decisiones, menos negociación, menos desgaste. Pero el hábito no se crea pensando en él. Se crea repitiendo acciones, incluso cuando no apetece. La repetición es más importante que la intensidad. Hacer poco todos los días es más efectivo que hacer mucho de forma esporádica. El cuerpo y la mente aprenden por frecuencia, no por heroísmo. La constancia convierte lo difícil en familiar. Al inicio, obligarte a empezar requiere intención consciente. Con el tiempo, requiere menos. Pero solo si no rompes la cadena. Cada vez que rompes la cadena, el hábito pierde fuerza. No desaparece, pero se debilita. Por eso la prioridad no es hacerlo perfecto, sino hacerlo. La mente siempre buscará razones para no empezar. Cansancio, aburrimiento, distracción, duda. No necesitas eliminar esas razones. Necesitas actuar a pesar de ellas. La acción es el filtro. Todo lo que no pasa por la acción se queda en intención. Otra técnica efectiva es bajar el estándar inicial. No empezar bien, sino empezar. No con calidad, sino con presencia. La calidad mejora con el tiempo. La presencia es el requisito mínimo. Exigir excelencia desde el inicio es una forma sofisticada de evitar. El cuerpo se resiste menos cuando sabe que no será torturado. Empezar con suavidad no es debilidad, es inteligencia. El hábito se construye cuando la experiencia es sostenible, no cuando es heroica. Romper la inercia también implica reconocer patrones personales. Cada persona tiene momentos del día donde empezar es más fácil. Identificarlos y usarlos es una ventaja. No se trata de luchar todo el día, sino de usar ventanas de menor resistencia. La acción se convierte en hábito cuando deja de ser una decisión diaria y pasa a ser una respuesta automática. Eso no ocurre por magia. Ocurre por repetición consciente. Día tras día. Incluso cuando no hay ganas. Especialmente cuando no hay ganas. La mente aprende rápido. Aprende qué evitar y qué repetir. Si evitas empezar cada vez que aparece incomodidad, refuerzas ese patrón. Si empiezas a pesar de ella, refuerzas otro. No hay neutralidad. Obligarte a empezar no es violencia interna. Es liderazgo interno. Es decidir quién manda. La parte que busca comodidad o la parte que busca crecimiento. Ambas existen. Una debe guiar. Convertir la acción en hábito no elimina los días difíciles. Los atraviesa. No promete motivación eterna. Promete estructura. Y la estructura sostiene cuando la emoción falla. Con el tiempo, algo cambia. No porque desaparezca la resistencia, sino porque deja de sorprenderte. Ya sabes que estará ahí. Ya sabes que puedes empezar igual. Y ese conocimiento práctico es poder. Empezar, una y otra vez, incluso con el cuerpo pesado y la mente ruidosa, es la base de cualquier transformación duradera. No porque sea fácil, sino porque es simple. Parte número 4. Disciplina diaria y constancia real. Capítulo 7. Pequeñas acciones, gran fortaleza mental. Existe una idea profundamente arraigada que sabotea a la mayoría de las personas, creer que el cambio real solo ocurre con acciones gigantes. Que si no es grande, intenso y transformador desde el primer día, entonces no vale la pena. Esta creencia no solo es falsa, sino peligrosa, porque convierte el progreso en algo intimidante y lejano. La fortaleza mental no se construye con gestos heroicos ocasionales, sino con acciones pequeñas repetidas cuando nadie aplaude. El error de querer cambios gigantes nace del ego. El ego quiere resultados visibles, rápidos y reconocidos. Quiere sentir que hizo algo importante. Pero el crecimiento real es silencioso. No se nota al principio. No se celebra. Y precisamente por eso funciona. Las pequeñas acciones no activan resistencia extrema, no generan miedo y no requieren una motivación extraordinaria. Por eso son sostenibles. Cuando alguien decide cambiar todo de golpe, suele hacerlo desde una emoción intensa, entusiasmo, rabia, inspiración momentánea. Esa emoción es poderosa, pero inestable. Cuando se apaga, el sistema se derrumba. En cambio, una acción pequeña no depende de un estado emocional alto.
Puede hacerse incluso en días grises. Y esos días son los que cuentan. La fortaleza mental no es la capacidad de soportar grandes cargas una vez, sino la capacidad de presentarte una y otra vez. Eso se entrena con consistencia, no con intensidad. La consistencia es la ventaja secreta de las personas disciplinadas. No porque sean más fuertes, sino porque son más pacientes. La mayoría subestima el poder de lo pequeño porque piensa en términos de resultados inmediatos. Pero la mente cambia por acumulación. Cada pequeña acción es un voto a favor de una nueva identidad. No te vuelves disciplinado por decidirlo, sino por actuar como alguien disciplinado en cosas mínimas. Una flexión diaria parece insignificante. Leer 2 páginas parece irrelevante. Trabajar 10 minutos parece poco serio. Pero el impacto no está en el tamaño, sino en la repetición. Lo pequeño elimina la excusa. Es difícil justificar no hacer algo que toma pocos minutos. Y al eliminar la excusa, se elimina la negociación interna. La consistencia también crea confianza. No una confianza inflada, sino una confianza tranquila. Empiezas a confiar en ti porque cumples lo que prometes, incluso cuando la promesa es pequeña. Esa confianza es la base de la fortaleza mental. Sin ella, cualquier desafío grande parece imposible. Otro error común es creer que la disciplina aparece después del progreso. En realidad, aparece antes. Se construye en el proceso, no al final. Cada pequeña acción completada refuerza la idea de que eres alguien que actúa. Y esa idea guía decisiones futuras. La disciplina paso a paso no es glamorosa. No se comparte en redes. No impresiona. Pero funciona porque se adapta a la realidad humana. El cerebro aprende mejor con recompensas frecuentes y esfuerzos moderados. Lo pequeño ofrece ambas cosas. Además, las pequeñas acciones crean impulso. El impulso no surge de pensar mucho, sino de moverse. Una vez que te mueves, aunque sea poco, el siguiente paso se vuelve más fácil. No porque el esfuerzo desaparezca, sino porque ya estás en movimiento. La fortaleza mental también se construye tolerando la monotonía. Repetir lo mismo día tras día sin estímulos nuevos es una habilidad rara. Pero es ahí donde se forja el carácter. Lo extraordinario nace de la repetición de lo ordinario. Muchas personas abandonan porque confunden aburrimiento con fracaso. Creen que si ya no se siente emocionante, ya no vale la pena. Pero el aburrimiento no es una señal de error, es una señal de proceso. Aprender a atravesarlo es una forma avanzada de disciplina. Construir disciplina paso a paso implica elegir acciones tan pequeñas que el fracaso sea casi imposible. No para conformarte, sino para asegurar continuidad. La continuidad es el activo más valioso. Sin ella, todo esfuerzo se dispersa. También implica aceptar que habrá días mediocres. Días donde la acción se hace sin ganas, sin energía y sin orgullo. Esos días cuentan más que los buenos, porque entrenan la capacidad de actuar sin apoyo emocional. La fortaleza mental no se ve cuando todo va bien. Se revela cuando no hay motivación, cuando no hay resultados visibles y cuando nadie observa. Y esas situaciones se enfrentan mejor con hábitos pequeños ya instalados, no con grandes promesas. Otro punto clave es dejar de medir el progreso solo por resultados externos. El verdadero progreso muchas veces es invisible. Menos resistencia, menos excusas, menos diálogo interno. Eso es crecimiento. Y nace de la repetición. La consistencia también protege contra el agotamiento. Los cambios gigantes exigen mucha energía y generan presión. Las acciones pequeñas permiten avanzar sin quemarte. Y avanzar sin quemarte es la única forma de llegar lejos. Paso a paso no significa lento. Significa estable. Y la estabilidad vence a la velocidad cuando se trata de transformación personal. Lo que se construye rápido suele caer rápido. Lo que se construye poco a poco se integra. Cada pequeña acción es una victoria silenciosa. No porque cambie tu vida ese día, sino porque cambia tu dirección. Y la dirección, mantenida en el tiempo, lo cambia todo. La disciplina no se construye con fuerza de voluntad infinita, sino con sistemas simples. Y los sistemas simples se sostienen con acciones pequeñas. Cuanto más complejo el sistema, más fácil se rompe. La fortaleza mental también crece cuando dejas de dramatizar el esfuerzo. Hacer algo pequeño reduce la carga emocional. No se siente como una batalla. Se siente como una tarea. Y las tareas se completan. Con el tiempo, lo pequeño deja de ser pequeño. Se acumula. Se expande. Se vuelve parte de ti. Y cuando te das cuenta, estás haciendo cosas que antes parecían imposibles,
sin darte cuenta de cuándo ocurrió el cambio. No fue un día épico. Fue una suma de días comunes. No fue una decisión radical. Fue una serie de decisiones mínimas. Esa es la verdad incómoda del crecimiento real. La gran fortaleza mental no se anuncia. Se demuestra en silencio, con acciones pequeñas, repetidas y constantes. Y cualquiera puede construirla, no porque sea especial, sino porque está dispuesto a empezar pequeño y mantenerse firme. Capítulo 8. Lo que haces cada día define quién eres. La mayoría de las personas cree que su identidad define sus acciones, cuando en realidad ocurre al revés. No actúas de cierta manera porque eres así, te conviertes en eso que repites todos los días. Tu identidad no es una etiqueta fija, es una construcción diaria. Cada acción, por pequeña que parezca, es un mensaje que te envías a ti mismo sobre quién eres. No eres disciplinado porque lo declares, lo eres porque actúas con disciplina incluso cuando nadie te ve. No eres fuerte mentalmente porque lo desees, lo eres porque eliges actuar cuando sería más fácil rendirte. La identidad se moldea en lo cotidiano, no en los momentos extraordinarios. El problema es que la mayoría vive esperando sentirse de cierta manera para actuar. Espera sentirse motivado para trabajar, inspirado para cambiar, con energía para empezar. Pero las emociones son inestables. Cambian con el clima, con el sueño, con una conversación, con una mala noticia. Construir tu vida sobre emociones es construir sobre arena. Las personas que avanzan no dependen de cómo se sienten, dependen de lo que hacen. No ignoran sus emociones, pero no las ponen al mando. Entienden que sentir desgano no es una señal para detenerse, sino una condición normal del proceso. Cada día tomas decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen un impacto acumulativo enorme. Elegir levantarte cuando suena la alarma. Elegir cumplir aunque nadie te exija. Elegir terminar lo que empiezas. Esas decisiones no solo producen resultados externos, producen carácter. La disciplina, cuando se practica a diario, deja de sentirse como una obligación y empieza a sentirse como una forma de ser. Se convierte en un estilo de vida. Ya no preguntas si tienes ganas, simplemente haces lo que toca. No porque seas frío o rígido, sino porque valoras más tu palabra que tu comodidad. Un estilo de vida disciplinado no significa vivir bajo presión constante. Significa eliminar el caos innecesario. Significa tomar decisiones con anticipación para no tener que luchar contigo mismo todo el tiempo. La disciplina bien aplicada libera energía mental, no la consume. Cuando dependes de emociones, cada día es una negociación. ¿Hoy sí? ¿Hoy no? ¿Hoy empiezo? ¿Mañana mejor? Esa negociación agota. En cambio, cuando decides que ciertas acciones se hacen pase lo que pase, se elimina el debate. Y sin debate, hay claridad. Las personas más estables mentalmente no son las más intensas, son las más consistentes. No viven en picos emocionales. Viven en ritmos. Y esos ritmos se construyen con hábitos claros. Un hábito no es solo una acción repetida, es una declaración de identidad. Cada vez que cumples un hábito, refuerzas la imagen que tienes de ti. Y esa imagen influye en todas tus decisiones futuras. Actúas de acuerdo con quien crees que eres. Si te ves como alguien que siempre abandona, abandonarás. Si te ves como alguien que cumple, cumplirás. Pero esa imagen no cambia con palabras, cambia con pruebas. Y las pruebas son tus acciones diarias. Por eso, lo más poderoso que puedes hacer no es pensar diferente, sino actuar diferente de forma repetida. La mente se adapta a la evidencia. Cuando ve que actúas incluso sin ganas, empieza a aceptarlo como normal. La disciplina como estilo de vida también implica dejar de dramatizar el esfuerzo. No todo requiere una preparación emocional. Algunas cosas simplemente se hacen. Como cepillarte los dientes. No lo haces cuando estás motivado, lo haces porque es parte de tu rutina. Cuando algo se integra a tu identidad, deja de sentirse pesado. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve automático. Y lo automático libera espacio mental para desafíos mayores. Dejar de depender de emociones no significa ignorarlas, significa no obedecerlas ciegamente. Las emociones son información, no instrucciones. Pueden decirte que estás cansado, pero no decidir por ti si actúas o no. Las personas disciplinadas sienten lo mismo que todos: cansancio, duda, pereza. La diferencia es que no usan eso como excusa. Entienden que la emoción pasará, pero la acción construirá algo duradero. Tu identidad se fortalece cuando haces lo correcto incluso cuando no se siente bien. Ahí se construye el respeto propio.
No el respeto externo, sino el interno. Ese que nadie puede quitarte. La vida se vuelve más simple cuando aceptas que no siempre te vas a sentir bien. Esperar lo contrario es vivir frustrado. Actuar a pesar de eso es vivir con dirección. Cada día es una oportunidad para reforzar o debilitar tu identidad. No hay días neutros. O estás construyendo algo, o lo estás erosionando. No de forma dramática, sino silenciosa. Un solo día no te define, pero muchos días iguales sí. Por eso, la disciplina diaria es tan poderosa. No por lo que produce hoy, sino por lo que crea con el tiempo. El estilo de vida disciplinado no es rígido, es intencional. No se trata de controlarlo todo, sino de decidir que no se negocia. Y eso varía para cada persona. Pero lo importante es que exista. Cuando decides que ciertas acciones se hacen sin importar el estado emocional, empiezas a confiar en ti. Y esa confianza cambia cómo enfrentas todo lo demás. Ya no dudas tanto. Ya no te saboteas tanto. La disciplina también te enseña a postergar gratificación. A elegir lo que te conviene sobre lo que te apetece. Esa habilidad es una de las más valiosas que existen, porque te da libertad a largo plazo. Las personas que viven guiadas por emociones suelen sentirse atrapadas. Las que viven guiadas por hábitos claros suelen sentirse más libres. Porque no están a merced de su estado interno. Tu identidad no es algo que descubres, es algo que construyes. Día tras día. Acción tras acción. Decisión tras decisión. No necesitas sentirte como una persona disciplinada para actuar como una. Solo necesitas actuar. La identidad vendrá después. Y cuando llegue, no será frágil. Será sólida. Porque estará basada en hechos, no en intenciones. Al final, lo que haces cada día no solo define tus resultados, define quién eres. Y cuando entiendes eso, empiezas a tomarte tus acciones cotidianas mucho más en serio. No por presión, sino por respeto hacia la persona que estás construyendo. Parte número 5. Construir una mente inquebrantable. Capítulo 9. Entrenar la mente como un músculo. La mente no es frágil, pero tampoco es fuerte por naturaleza. Se parece más a un músculo. Si no se usa, se debilita, si se usa mal, se lesiona, y si se entrena de forma constante, se vuelve resistente. El problema es que la mayoría de las personas nunca entrena su mente de manera consciente. La deja reaccionar, evitar, huir. Y una mente que solo evita el esfuerzo se vuelve incapaz de sostenerlo cuando realmente importa. El crecimiento siempre tiene un precio, y ese precio suele sentirse como incomodidad. No porque algo esté mal, sino porque está saliendo de lo conocido. El dolor no siempre es una señal de peligro, muchas veces es una señal de adaptación. Igual que en el cuerpo, cuando el músculo arde no significa que se esté rompiendo, sino que se está fortaleciendo. La mente, sin embargo, interpreta la incomodidad como amenaza. Quiere protegerte del esfuerzo, del rechazo, del cansancio. No porque sea tu enemiga, sino porque su función principal es ahorrar energía. El problema surge cuando le das el control absoluto. Entonces cualquier cosa difícil se siente imposible. Entrenar la mente implica exponerte voluntariamente a lo incómodo de forma controlada. No se trata de sufrir por sufrir, sino de dejar de huir automáticamente. De quedarte un poco más. De no escapar al primer impulso. Ese acto, repetido, cambia tu relación con el esfuerzo. La mayoría de las personas no fracasa porque no puede, fracasa porque no tolera la incomodidad inicial. Se detiene justo donde empieza el entrenamiento real. Confunde dificultad con incapacidad. Pero lo difícil no es una señal para parar, es una señal de que estás en el lugar correcto. Aprender a soportar lo difícil no significa volverte insensible. Significa volverte estable. Significa no necesitar que todo sea cómodo para avanzar. Significa aceptar que el progreso no siempre se siente bien. Cuando entrenas el cuerpo, sabes que habrá días donde no tienes fuerza, donde el peso se siente más pesado, donde el cansancio aparece antes. Pero entrenas igual. Con la mente debería ser igual. Hay días donde concentrarte cuesta, donde cumplir se siente pesado, donde avanzar parece lento. Esos días son entrenamiento puro. Cada vez que haces algo difícil sin dramatizarlo, tu mente aprende una lección: puedo soportar esto. Esa lección se acumula. Y con el tiempo, lo que antes te detenía deja de hacerlo. El dolor mental muchas veces no es dolor real, es resistencia. Es la fricción entre lo que eres y lo que estás intentando construir. Si no hay fricción, no hay cambio. Si todo es cómodo, todo sigue igual.
Entrenar la mente también implica dejar de buscar atajos emocionales. No distraerte cada vez que algo se vuelve incómodo. No anestesiarte con entretenimiento, comida, excusas o postergación. Permanecer presente en el esfuerzo es una forma avanzada de disciplina. La fortaleza mental no es aguantarlo todo sin quejarse, es saber quejarse menos internamente. Es reducir el ruido mental que acompaña al esfuerzo. No eliminarlo por completo, sino no dejar que dirija tus acciones. Una mente entrenada no elimina pensamientos negativos, los deja pasar. No lucha con ellos, no negocia, no les da demasiado espacio. Actúa a pesar de ellos. Y esa capacidad se construye con práctica. Soportar lo difícil también implica aceptar que no todo esfuerzo se siente gratificante. Hay acciones que no dan satisfacción inmediata. Y aún así son necesarias. Aprender a hacerlas sin esperar una recompensa emocional es madurez mental. Cuando evitas sistemáticamente lo difícil, tu mundo se vuelve pequeño. Cada vez hay más cosas que te cuestan. Cada vez hay más cosas que temes. Pero cuando enfrentas lo difícil, aunque sea poco, tu mundo se expande. La mente aprende por experiencia directa, no por teoría. No basta con decirte que puedes. Necesita pruebas. Y esas pruebas son los momentos en los que sigues adelante a pesar de la incomodidad. Convertirte en alguien confiable para ti mismo es uno de los efectos más poderosos de entrenar la mente. No se trata de confiar en que siempre te sentirás bien, sino de confiar en que actuarás incluso cuando no lo estés. La falta de confianza personal no suele venir de fracasos grandes, sino de pequeñas promesas incumplidas. De decir mañana empiezo demasiadas veces. De ceder ante la incomodidad una y otra vez. Eso erosiona el respeto propio. En cambio, cada vez que cumples aunque cueste, reconstruyes esa confianza. No de forma dramática, sino silenciosa. Empiezas a verte como alguien que responde, no como alguien que huye. La confiabilidad interna no depende de resultados perfectos, depende de coherencia. De hacer lo que dijiste que harías, incluso si no lo haces de manera impecable. La acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Entrenar la mente también significa aprender a tolerar el progreso lento. Vivimos rodeados de estímulos rápidos, recompensas inmediatas y comparaciones constantes. Eso debilita la paciencia. Pero la fortaleza mental necesita tiempo. Soportar lo difícil incluye soportar la falta de reconocimiento. Hacer lo correcto cuando nadie lo ve. Avanzar sin aplausos. Persistir sin validación externa. Eso fortalece la identidad desde dentro. La mente se vuelve más fuerte cuando entiende que no necesita sentirse bien para funcionar bien. Esa es una de las lecciones más liberadoras que existen. Te quita la dependencia emocional y te devuelve el control. El entrenamiento mental no es algo que se completa, es algo que se practica. No hay un punto donde ya no duele nada, donde todo es fácil. Siempre habrá nuevos niveles de incomodidad. Y eso es señal de crecimiento. Cada vez que eliges enfrentar lo difícil en lugar de evitarlo, estás expandiendo tu capacidad. Estás aumentando tu tolerancia. Estás entrenando tu mente para la vida real, no para una versión cómoda de ella. La incomodidad deja de ser un enemigo cuando la entiendes como parte del proceso. No la buscas, pero tampoco la temes. La aceptas como el costo de avanzar. Convertirte en alguien confiable para ti mismo cambia tu forma de caminar por la vida. Ya no dependes tanto de la motivación externa. Ya no te paraliza tanto el miedo. Porque sabes que, pase lo que pase, responderás. Esa confianza no se compra, no se finge, no se hereda. Se construye. Día a día. Esfuerzo a esfuerzo. Decisión a decisión. Entrenar la mente como un músculo es una elección diaria. No siempre consciente, pero siempre presente. Puedes entrenarla evitándolo todo, o enfrentando lo necesario. Una opción te debilita. La otra te fortalece. Y con el tiempo, te das cuenta de algo importante. Lo difícil ya no te asusta como antes. No porque haya desaparecido, sino porque tú ya no eres el mismo. Te has vuelto más capaz de sostenerlo. Esa es la verdadera fortaleza mental. No la ausencia de dificultad, sino la capacidad de avanzar con ella. Capítulo 10. Disciplina cuando nadie te ve. La mayoría de las personas cree que la fortaleza mental se demuestra en los momentos visibles, cuando hay presión externa, reconocimiento o consecuencias claras. Pero la verdadera fortaleza aparece en silencio, cuando no hay testigos, cuando nadie aplaude, cuando no existe castigo inmediato por fallar. Ahí es donde se define quién eres realmente. Cuando nadie te ve, no hay imagen que proteger.
No hay reputación externa en juego. Solo quedas tú frente a tus decisiones. Y es precisamente en ese espacio donde la disciplina se vuelve real o desaparece por completo. Lo que haces cuando nadie te observa es lo que construye tu carácter. La disciplina pública puede ser impulsada por miedo al juicio o deseo de aprobación. La disciplina privada solo puede ser sostenida por respeto propio. Por eso es más difícil. Y por eso es más valiosa. Cumplir cuando nadie te exige requiere un tipo distinto de fuerza. No la fuerza de resistir presión externa, sino la fuerza de no traicionarte. Porque en esos momentos, la excusa es fácil, cómoda y sin consecuencias inmediatas. Nadie sabrá si fallas. Excepto tú. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, incluso en cosas pequeñas, ocurre algo invisible pero profundo, se erosiona la confianza interna. Empiezas a verte como alguien que dice pero no hace. Y esa imagen se filtra en todas las áreas de tu vida. El respeto propio no se construye con grandes logros ocasionales, sino con coherencia diaria. Con hacer lo que dijiste que harías, aunque sea incómodo, aburrido o poco emocionante. Especialmente cuando nadie te está mirando. La verdadera fortaleza mental no es la que se activa bajo presión externa, sino la que se mantiene en ausencia de ella. Es fácil actuar bien cuando hay consecuencias claras. Lo difícil es actuar bien cuando no pasa nada si fallas. La mayoría de las personas vive con una doble versión de sí misma, una para el mundo y otra para cuando está sola. Esa división genera conflicto interno, inseguridad, sensación de impostura, porque sabes que no estás siendo coherente. Cuando empiezas a actuar igual cuando te ven y cuando no, algo se alinea dentro de ti. Desaparece parte del ruido mental. Ya no necesitas justificarte tanto. Ya no te sientes dividido. Empiezas a sentirte íntegro. Cumplir promesas internas es una forma profunda de autocuidado. No es rigidez ni obsesión. Es respeto. Es decirte a ti mismo, mi palabra importa, incluso cuando nadie la valida. Las promesas internas suelen ser simples. Levantarme a cierta hora, terminar lo que empiezo, entrenar aunque no tenga ganas, avanzar un poco incluso en días malos. No son promesas grandiosas, pero son las más importantes. Cuando fallas en cumplirlas, no solo pierdes progreso, pierdes autoridad interna. Te cuesta más exigirte después. Te cuesta más confiar en tus decisiones. Porque sabes que puedes romperlas sin consecuencias. En cambio, cuando cumples, incluso en lo pequeño, algo cambia. No se siente eufórico, se siente sólido. Empiezas a caminar con más firmeza. No porque seas mejor que otros, sino porque eres más coherente contigo. El carácter se construye en esos momentos invisibles. No en discursos, no en intenciones, no en planes. En acciones silenciosas repetidas cuando no hay aplausos. La disciplina cuando nadie te ve también implica hacer lo correcto aunque nadie lo reconozca. Terminar tareas que no dan crédito inmediato. Prepararte aunque no haya garantía de éxito. Mantener estándares aunque nadie los controle. Eso requiere una visión a largo plazo. Requiere entender que estás construyendo algo más importante que resultados inmediatos. Estás construyendo una identidad confiable. El respeto propio no viene de sentirte bien contigo mismo todo el tiempo, viene de saber que puedes confiar en ti. De saber que no te abandonarás a la primera incomodidad. Muchas personas buscan autoestima en la validación externa. Pero esa autoestima es frágil. Depende de opiniones, resultados y comparaciones. El respeto propio basado en disciplina es distinto. Es estable. No fluctúa tanto. Cuando sabes que cumples incluso cuando nadie te ve, no necesitas demostrar nada. No necesitas exagerar logros ni justificar fracasos. Tu tranquilidad viene de adentro. La disciplina privada también te prepara para momentos públicos difíciles. Porque si puedes cumplir cuando no hay presión, podrás cumplir cuando la haya. Si dependes de la mirada externa, te derrumbarás cuando desaparezca. La mayoría abandona cuando nadie observa porque ahí se revela la verdadera motivación. Si solo actúas cuando te miran, no estás comprometido con el proceso, estás comprometido con la imagen. Ser disciplinado en privado no te hace superior, te hace estable. Te hace alguien en quien puedes apoyarte. Y eso cambia la forma en que enfrentas desafíos grandes. Cumplir promesas internas no significa perfección. Habrá fallos, días malos, errores. Pero incluso ahí, la disciplina se muestra en cómo respondes. En volver. En retomar. En no rendirte contigo mismo. El carácter no se mide por no fallar nunca, se mide por no abandonarte cuando fallas.
por corregir sin dramatizar, por continuar sin excusas elaboradas. La fortaleza mental silenciosa es menos visible, pero más poderosa. No se anuncia, no se presume. Se nota con el tiempo, en la forma de hablar, de decidir, de actuar. Cuando te conviertes en alguien que cumple sin testigos, tu estándar interno sube. Ya no haces las cosas solo para quedar bien. Las haces porque así eres. Y ese estándar empieza a reflejarse en todo, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus límites, en tus decisiones. No porque lo fuerces, sino porque se vuelve natural. La disciplina cuando nadie te ve también implica saber decir no. No a distracciones innecesarias. No a excusas cómodas. No a versiones de ti que sabes que no te representan. Es elegir la incomodidad breve sobre el arrepentimiento largo. Elegir el esfuerzo silencioso sobre la satisfacción inmediata. Elegir la coherencia sobre la facilidad. El respeto propio se siente distinto al orgullo. Es más tranquilo. Más profundo. No necesita aprobación. Se manifiesta como calma interna. Cuando te respetas, no negocias tanto contigo. No te saboteas con facilidad. No te hablas con desprecio. Porque sabes que puedes contar contigo. Esa es una de las mayores libertades que existen, saber que no te abandonarás. Que aunque el camino sea difícil, responderás. No perfecto, pero presente. La disciplina privada es la base de todo lo demás. Sin ella, cualquier éxito es frágil. Con ella, incluso los fracasos se vuelven aprendizajes. Al final, no importa cuántas personas te admiren si tú no te respetas. Y ese respeto no se gana con palabras, se gana con acciones silenciosas. La verdadera fortaleza mental no se grita. Se practica. Cuando nadie te ve. Cuando nadie te exige. Cuando solo estás tú frente a tus decisiones. Ahí se forma el carácter. Ahí se construye el respeto propio. Ahí nace una disciplina que no depende de emociones, circunstancias ni miradas externas. Y cuando eso se consolida, no importa quién esté observando. Tú ya sabes quién eres. Epílogo, hazlo aunque no tengas ganas. La mayoría de las personas pasa la vida esperando sentirse lista. Lista para empezar, lista para cambiar, lista para comprometerse de verdad. Espera una señal interna que casi nunca llega. Y mientras espera, la vida sigue pasando. Las oportunidades se enfrían. El tiempo avanza. Y el potencial se queda intacto, sin usar. Hacerlo aunque no tengas ganas no es una frase motivacional. Es un nuevo estándar para vivir. Es aceptar una verdad incómoda pero liberadora. No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. No necesitas claridad total para dar el siguiente paso. No necesitas motivación para actuar con disciplina. El nuevo estándar no es haré esto cuando me sienta inspirado. Es haré esto porque decidí hacerlo. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque cuando decides, dejas de depender de estados internos cambiantes. Tomas el control. La vida mejora cuando elevas tu estándar interno. No cuando esperas más de los demás, sino cuando te exiges coherencia a ti. Cuando decides que tu palabra importa. Que tus decisiones no son negociables cada mañana. Que no todo depende de cómo te sientes al despertar. Hazlo aunque no tengas ganas significa dejar de vivir a merced del impulso. Significa aceptar que habrá días pesados, lentos, incómodos. Y aún así, avanzar. No con rabia, no con dramatismo. Con calma y firmeza. Ese estándar crea algo muy raro hoy en día, estabilidad. Mientras otros viven en picos emocionales, tú construyes ritmo. Mientras otros empiezan 1000 veces, tú continúas. Mientras otros buscan motivación, tú ejecutas. Y ahí aparece algo que pocos entienden. La disciplina no es una cárcel, es libertad. Libertad de no depender del ánimo. Libertad de no postergar tu vida. Libertad de no vivir en culpa constante. La indisciplina parece cómoda al inicio, pero cobra intereses altos. La disciplina parece dura al inicio, pero paga dividendos. Te da claridad. Te da orden. Te da dirección. Y con el tiempo, te da opciones. Cuando eres disciplinado, no todo es perfecto, pero todo es más simple. No gastas tanta energía decidiendo si haces o no haces. Ya lo sabes. Ya está decidido. Y esa simplicidad mental es un lujo. La disciplina te libera de ti mismo. De tu versión impulsiva, cambiante, volátil. Te convierte en alguien predecible para ti. Y eso es poder. No hay nada más agotador que vivir prometiéndote cosas que no cumples. Nada erosiona más que saber que te estás fallando.
La disciplina corta ese ciclo. Te devuelve el respeto propio. Te devuelve la confianza. Hazlo aunque no tengas ganas también significa aceptar que el progreso no siempre se siente bien. Que muchas veces se siente plano, aburrido, monótono. Y aún así, vale la pena. Porque el valor no está en la emoción del momento, sino en la dirección que tomas. No necesitas cambiarlo todo hoy. No necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Solo necesitas actuar. Hoy. Un poco. Aunque no tengas ganas. La acción siempre va primero. No el pensamiento perfecto. No la emoción correcta. No la seguridad absoluta. La acción. Porque la acción ordena la mente. La acción aclara el camino. La acción construye identidad. Pensar sin actuar solo genera ansiedad. Sentir sin actuar solo genera frustración. Actuar, incluso con dudas, genera movimiento. Y el movimiento genera cambio. No esperes a confiar en ti para actuar. Actúa y la confianza llegará después. No esperes a sentirte fuerte. Actúa y la fuerza se construirá en el proceso. Este no es un llamado a la dureza sin sentido. Es un llamado a la responsabilidad. A dejar de tratarte como alguien frágil. A reconocer que eres capaz de más de lo que haces cuando te dejas llevar por la comodidad. Hazlo aunque no tengas ganas no significa hacerlo todo. Significa hacer lo que importa. Lo que elegiste. Lo que sabes que te acerca a la persona que quieres ser. Cada vez que eliges actuar sin ganas, rompes un patrón viejo. Cada vez que cumples sin emoción, refuerzas uno nuevo. Y esos patrones, con el tiempo, se convierten en carácter. No necesitas que alguien te empuje. No necesitas que alguien te vigile. No necesitas que alguien te motive. Solo necesitas decidir quién manda, tu comodidad momentánea o tu visión a largo plazo. La disciplina como libertad es esto, no tener que convencerte cada día de empezar. Simplemente empezar. No negociar. No postergar. No dramatizar. La vida no se transforma con grandes discursos internos, se transforma con acciones repetidas. Silenciosas. Imperfectas. Constantes. Hazlo aunque no tengas ganas cuando estés cansado. Cuando estés dudando. Cuando no tengas claridad. Especialmente ahí. Porque esos momentos son los que separan la intención del carácter. Recuerda esto cuando la mente te diga que hoy no es el día. Que mañana será mejor. Que ahora no es el momento. La mente siempre tendrá una razón para esperar. Tú no esperes. La acción siempre va primero. Siempre. Y cuando hagas de eso tu norma, no tu excepción, tu vida empezará a moverse en una dirección distinta. No de golpe. No mágicamente. Pero de verdad. Hazlo. Aunque no tengas ganas. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.